amigos, bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, La Entrada a la Noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido, quien el día de hoy le da la bienvenida al licenciado Ricardo Espinosa, secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores. Bienvenido, licenciado. Gracias, muy buenas. Saludos a todos los escuchas y por Facebook a los que están conectados o vean la entrevista. Muchísimas gracias. Licenciado, pues sabemos que está la situación así como que con mucho movimiento, que ya regresaron todos a laborar, que algunos no, pero como dirigentes sindicales, ¿cómo han encontrado ahorita estos centros de trabajo? Sobre todo porque pues están con lo de la legitimación y con toda la instrumentación de la ley federal. ¿Cómo están ahorita? Pues mira, primero, como siempre he platicado, hay que conceptualizar las cosas. Es un retorno a las labores muy incierto, muy inseguro, desorganizado, ya que este gobierno no ha tomado medidas en aquel entonces ni preventivas ni correctivas, y que me parece, y es una responsabilidad mía, que ha fracasado el manejo de la pandemia. Y hoy que se pretende la reactivación económica, pues no existe un plan de estas características, ni estructural, ni cronológico, ni económico. Simplemente me parece que es una idea de ir simulando que la pandemia está pasando. Por lo tanto, los centros de trabajo han ido regresando parcialmente en la medida que ellos han podido ir reabriendo algunas actividades. Por ejemplo, pues la industria automotriz no paró, en cierto modo no paró, se ha estado activando gradualmente. Vieron caídas en sus exportaciones en algún momento, la venta de automóviles también nacional cayó. Otras industrias o servicios, como el caso de toda la gastronomía, pues apenas va agarrando vuelo, está apenas levantándose, hay muchísimo negocio cerrado, las grandes cadenas apenas están funcionando. Vemos, por ejemplo, el transporte aéreo con crisis, terrible crisis, hasta las más fuertes están caídas y apenas levantándose. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las fuentes de empleo? Al menos las que nosotros tenemos constancia. Bueno, dando todas las facilidades laborales, profesionalmente hablando, cuidando los contratos colectivos, dando facilidades a los empresarios para que vayan abriéndose parcialmente en la medida de las posibilidades los centros de trabajo, garantizando los salarios y la seguridad, no solamente industrial, higiene y seguridad, sino de salud específicamente, hablando de la pandemia, con todas aquellas medidas que sean necesarias para efecto de proteger la salud de los trabajadores y tratar de frenar la pandemia a nosotros de alguna manera. Por lado de la reactivación económica directa, pues es tratando de echar a andar todas las máquinas y servicios posibles para que la producción y la productividad se levante en cada uno de los centros de trabajo. Entonces, sí vemos un problema de recuperación, porque además la inflación nos está alcanzando, los aumentos salariales no son los adecuados en cuanto al poder adquisitivo. En cambio, la inflación, que ronda arriba del 5%, pues nos está ganando, siendo la oficial, porque todos sabemos que la oficial en la calle pues está en números al menos inmedibles desde mi punto de vista. Entonces, ha sido complicado, se está llevando a cabo. Esperemos que esto vaya sucediendo gradualmente y que de veras la pandemia vaya desapareciendo, pero no podemos decir que el gobierno lo esté llevando a cabo adecuadamente. Creo que es un esfuerzo de la iniciativa privada, de los sindicatos, de los trabajadores, de todos los trabajadores también, incluso informales, que merecen un respeto y una atención, haciendo el esfuerzo de vender sus productos de alguna manera, ¿verdad? Claro, licenciado, ahorita que toca pues el tema del gobierno, ahora con el tercer informe gubernamental, ¿qué opinión le merece las cifras que manejaron sobre empleo? Pues mira, no veo yo de los múltiples informes, este último que ha habido, que lo quieren hacer como el más pomposo, pues no hay mucho que celebrar ni tampoco abundar en críticas, ¿no? Me parece que los resultados son obvios. No hay empresas que se hayan instalado en México nuevas en realidad, potentes, importantes. No hay el crecimiento de la apertura de nuevas empresas medianas o pequeñas. Quieren hacerlo simular, por ejemplo, con la transición de los outsourcing, ¿no? De las empresas de outsourcing, que hay nuevas empresas y miles de empresas y que se han creado 2 millones de empleos y que ya transitaron y que hay mejores salarios, cotizándose y todo eso. Todo eso son falacias, es decir, dan una cosa por otra, ¿no? La realidad es que tenemos un impacto terrible en los empleos. No se ha recuperado el 1,5 millones formal que se perdió, por lo menos estadístico.
Sabemos que aumentó la informalidad a más de 10 millones de personas nuevas en la informalidad, aumentó la pobreza, que el poder adquisitivo ha caído de los salarios tanto mínimos como profesionales y contractuales y consensuales de las partes, y cada vez se compra menos con lo que se gana, que aquellos millones de empleos que se ofrecieron antes, durante y después de la pandemia no se han generado. Apenas estamos tratando de llegar a niveles del 18. En el 18 recordemos que andábamos ya en crisis prácticamente, en el 19 ya estábamos en crisis y luego vino la pandemia. Entonces, creo yo que en números de empleo no estamos bien, en números también en las cuestiones de inversión y creación de empleo no están bien los números, los datos, las empresas, es nota pública, ¿no? Se queja el falta de apoyo del gobierno, de las instituciones del gobierno, y como lo han dicho, no quieren que se les regale nada, no, quieren que se les apoye con un plan de recuperación, y este plan pues no existe, es como una moneda al aire, a ver quién la toma para que salga adelante. Entonces, en concreto, yo no veo un plan de inversión, no veo un plan de recuperación, tanto de las empresas por parte del gobierno, y mucho menos veo un plan de empleo, que ni siquiera de creación, sino de recuperación del empleo perdido, porque recuperemos que una cuestión es el que se perdió, el que se recuperó, y el que se ha creado y el que se proyecte a futuro, ¿no? En esos rubros yo no veo ningún crecimiento. Veo yo un poco de esas empresas que pudieron reabrir, recuperar un poco de empleo, pero es en función de sus esfuerzos, no en función de un plan orquestado, organizado por el gobierno y por los sectores productivos, en este caso empresas y sindicatos y trabajadores. No existe en el país, algo que nos hemos quejado en varias ocasiones. No hay diálogo social, al gobierno no le interesa, perdón, tomar en cuenta las opiniones del sector productivo, hablando de los empresarios y patrones, y no le interesa escuchar las propuestas del sector obrero en todos los sentidos, de todos los sectores. Por el contrario, podemos ver que día a día hay más manifestaciones de ciertos sectores laborales. Tienes en Michoacán al CENTE, tienes en Zacatecas a los maestros, tienes aquí constantemente trabajadores de la salud quejándose y diversos sectores quejándose del despido, de la no liquidación, de la falta de empleo, de la falta de la seguridad social. Entonces, pues esa es la realidad que se vive. Los otros son números sacados quién sabe de dónde, con otros datos, ¿verdad?, que nosotros no conocemos. Los que conocemos y vemos, no los vemos tan halagüeños. Claro, y una muestra de ello se puede decir que es la petición de que se amplíe el plazo para la ley del outsourcing, ¿no? Pues sí, las reformas del outsourcing vinieron a colapsar el mundo del trabajo en la parte que afecta a la ley del trabajo, a la empresa y al empleo directamente. Como lo dijimos, si se hablaba de 4 o 5 millones promedio, 4,5 promedio de trabajadores directos de outsourcing, pues se han recuperado 2,5 con números que están dando oficialmente. ¿Dónde están los otros 2,5 millones de empleos, no? Se está confirmando que más de 1 millón transitó a la informalidad y que otro 1 millón se quedó sin empleo, simplemente sin empleo, y que anda ahorita buscando empleo. Fíjate, ahí hay un abono en suma, en decremento, valga la expresión, del empleo. Es decir, no ha crecido, sino ha decrecido. Entonces, pues las empresas necesitan tiempo para regularizar su situación jurídica, para crear empresas a modo de la nueva regulación con trabajos específicos, y que les permita crear su financiamiento, su estructura empresarial, su plan de negocios, etcétera, etcétera. No es cierra una llave otra, eso es falso. Y presionar por presionar, pues nos va a llevar a que se cometan mayores violaciones quizás que las que había antes, ¿no? Tampoco creo que el outsourcing haya sido una fuente de empleo, al revés, insisto, se han perdido empleos, porque los números actuales nos dicen que faltan como 2,5 millones, que no sabemos dónde quedaron con certeza. Así que el outsourcing es un tema que no va a terminar aquí, que va a seguir avanzándose y que de alguna manera en algún momento, sí, eso sí creo yo, que en algún momento la sociedad observará todas aquellas pérdidas de empleo, aquellas empresas que se hayan ido, las observarán en alguna actividad. Hoy vemos que pueden ser dos caminos, una la informalidad y otra pues la vagancia o delincuencia. Seguramente muchas personas tendrán que irse a la crisis social, que crisis social nos lleva a descomposición social y por lo tanto a cuestiones delictivas, ¿no? No digo que se volverán delincuentes todos los trabajadores, no, creo que el sistema social nos está llevando a que muchos mexicanos lleguen a esas áreas. Claro. Licenciado, tomando otro de los temas que es valiosísimo, que es la capacitación.
Sabemos que ustedes apenas como confederación firmaron un convenio. ¿Cómo es este convenio? ¿Qué fue lo que realmente, qué es lo que están buscando con este convenio de capacitación? Mira, hace mucho tiempo que la Confederación Auténtica de Trabajadores, que represento en diversas etapas, ha promovido, ha buscado, ha propiciado que la academia llegue a los trabajadores, la educación y la cultura, en todos sus niveles, primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior, y más si es posible. No solamente con becas en los contratos colectivos, no solamente con el apoyo a los hijos de los trabajadores, sino apoyando a los trabajadores para que se capaciten más allá del adiestramiento operacional, sino la capacitación técnica, ya sea de una forma o de otra, en este caso jurídica. Y la CAD como tal tiene un convenio firmado con el Instituto de Posgrado en Derecho desde el año pasado. En esta ocasión, como la CAD forma parte de varias organizaciones, entre ellas de la Alianza Nacional Solidaria de la Industria Embotelladora, forma parte esta alianza, que a su vez tiene afiliados a bastantes sindicatos de la industria embotelladora, y además somos aliados fraternos de la Alianza Sindical Mexicana, de otras centrales. Tenemos un número muy importante de trabajadores en ese sentido. Y precisamente en días pasados se llegó a un acuerdo con el IPD, Instituto Posgrado en Derecho, y varios académicos nos acompañaron en la firma de este documento para pues promover, propiciar que los trabajadores que tengan interés en llegar a cursar una carrera profesional en Derecho, o que ya algunos que ya la tengan quieran obtener maestrías o doctorados, desde luego estudiando, desde luego asistiendo, pues puedan tener créditos preferenciales, pagos preferenciales apoyados por las centrales obreras, porque necesitamos profesionales del derecho, pero que también sean sindicalistas, por ejemplo, que conozcan el mundo del trabajo, que entiendan la naturaleza de lo que es el derecho del trabajo, sus fines, sus procedimientos, etcétera, ¿no? Y no nada más líderes que nazcan y surjan de las bases, lo cual es muy importante, y claro que sí, pero necesitamos que se preparen más, necesitamos más asesores, necesitamos que el mundo del trabajo evolucione, crezca, y ese es el espíritu con el que se firma este tipo de convenios entre las organizaciones sindicales y otras instituciones. Queremos expandirlo, sí, con más instituciones, con otro tipo de áreas tecnológicas, etcétera, no nada más la cuestión del derecho o áreas sociales, sino mucho más, para que los trabajadores, al menos los afiliados a nuestras centrales, a nuestros sindicatos, tengan la oportunidad de tener una carrera profesional más allá de agotar la cuestión de la preparatoria, sino que avancen, y si no, sus hijos. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar una carrera. Bueno, pues los hijos de los trabajadores que están afiliados a nuestros sindicatos tendrán créditos preferenciales para efectos de que puedan cursar las carreras, ya sea que podamos financiarlos desde las centrales o desde los propios trabajadores, pero con créditos muy accesibles para que puedan cubrir esta necesidad. Aunque ya ves que la política del gobierno no quiere que seamos aspiracionistas ni que tengamos carreras, pues nosotros estamos al revés. Y ahí sí le vamos a llevar la contraria. Queremos que los trabajadores y las trabajadoras y sus hijos y sus hijas puedan tener una carrera profesional de la mejor calidad posible para el bienestar de ellos y sus familias. Claro, se puede decir que entonces sí estamos profesionalizando el movimiento obrero organizado de México. Desde luego que sí. El movimiento obrero, a través de los años, la historia, no haré una apología de todo esto, pero ha tenido sus cambios, sus evoluciones. Hace muchos años los líderes eran líderes naturales con una preparación de primaria si nos iba bien, y poco a poco fue subiendo el nivel a preparatoria, y luego ya algunos con carrera profesional, ¿no? Hoy podemos ver que hay, como en mi caso, que soy abogado, litigante, hay doctores en derecho, ingenieros, doctores en medicina, sociólogos, etcétera, que han logrado tener un título y que están ya inmersos en el liderazgo sindical en el país. Ahora, ¿por qué no nosotros propiciar que todos los trabajadores tengan la oportunidad, si así lo desean y si es su vocación, estudiar derecho u otras áreas, que lo hagan? Entonces sí podemos hablar de un sindicalismo informado, capacitado y preparado para mejores tiempos, llevar a cabo mejores negociaciones, estar preparados para la transparencia, para la democracia, para la educación, y esa es la idea, que nuestro país tenga liderazgos mucho mejores en todos los sentidos, no solamente el liderazgo natural, el carisma, de la visión natural de la persona, no, sino de una visión integral debidamente preparado para ello. Claro. Licenciado, sabemos que también en el ámbito político usted está pues bastante activo. ¿Qué nos puede platicar?
Pues mira, a la representación que tengo yo, un ciudadano, siendo el coordinador nacional de trabajos y productores y representando un sector como es el mundo productivo, aquí no solamente a los trabajadores, sino también a emprendedores y a empresarios o patrones, pues nos hemos ocupado de armar una agenda legislativa que por vía de la bancada naranja de un ciudadano haremos tratar de hacer patente en la Cámara de Diputados. Son temas amplios, pero concretaré algunos. Estaremos hablando de una integración, una consolidación y una armonización de la Ley Federal de Trabajo, que presenta múltiples contradicciones y omisiones. No, nuestra propuesta no va a ser en tumbar la ley, que no se confunda, va a ser en armonizarla, perfeccionarla, corregirla, porque tiene demasiados errores, demasiadas omisiones, y algunos procedimientos son administrativos, no tanto jurídico, sustanciales o objetivos. Otra será, pues, la seguridad social, y no me refiero al aspecto nada más de salud, sino implementemos alguna reforma que permita garantizar los servicios de calidad de asistenciales a los trabajadores, de atención personalizada, de una mejor hospitalización, de una mejor atención hospitalaria, por ejemplo. No solamente el término salud para que nos ayuden a estar sanos, no, el cómo estemos sanos, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese tipo de temas, hablaremos también de algunas prestaciones que creemos nosotros, ser más deducibles de impuestos que ayuden en la economía de los trabajadores, que incentiven el crecimiento de los salarios de alguna manera, que no hablemos de salario directo, sino también indirecto por medio de prestaciones que puedan ser reducibles de salario, etcétera. Y por ahí nos vamos con muchos temas, ¿no? Pero tres básicos, que es la organización del trabajo, la materia de seguridad social e incentivar la deducibilidad de las prestaciones, entre otras cuestiones que vamos a hacer valer en la Cámara, y esperemos poder llevar a cabo foros, entrevistas, diálogos entre sectores que abone a enriquecer este tipo de temas, y también, ¿por qué no?, con los sindicalistas serios y profesionales que también están en otros partidos, poder coordinarnos y coincidir en temas en beneficio de los trabajadores y los inversionistas en México. Claro, licenciado, ¿se puede decir que ahora sí vamos a tener un poco de presencia de los trabajadores, de los dirigentes de los trabajadores en la Cámara? Pues mira, esa es mi intención, ya que yo no soy legislador, es mi intención convencer no solamente a donde yo participo en Buen Ciudadano, sino convencer a otros partidos de que sí es necesario, es indispensable la presencia de buenos liderazgos, pero más que liderazgos, los temas de los trabajadores, que son el empleo, la inversión, la seguridad social, el tema de las pensiones, el tema de la recuperación del salario, etcétera, etcétera, convencerlos. Esperemos que sí, esperemos que podemos lograr este consenso, influir para que el tema de derecho del trabajo se vuelva un tema importante, así como la seguridad nacional, así como hablan del Tren Maya y hablan del aeropuerto, hablemos de los derechos de los trabajadores, hablemos de los derechos y obligaciones de los empresarios, porque lo que oímos son aumento de impuestos, denuncias penales, inspecciones fiscales, etcétera, etcétera. No vemos el incentivo económico por ningún lado, no vemos los planes de creación de empleo. Es por ahí donde nosotros tenemos que entrarle. Insisto, que se persigan a los malos, que se castiguen a los que no cumplen las leyes, que los líderes malos se vayan de todas las áreas del país, pero atendamos la materia, que son los trabajadores, en mi caso, en el tema que a mí me toca, y también nos interesan los empresarios, que son los que crean el empleo. Claro. Licenciado, los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores están buscando la unidad. Usted también ha buscado la unidad del movimiento obrero. ¿Cree que con estos temas también en la agenda legislativa y donde usted va a estar apoyando, cree que esta unidad se pueda dar en esta época? Mira, he escuchado la convocatoria de los primeros tiempos que yo lo hice, fue en el 18, en julio, cuando tomé protesta nuevamente con la CAT. Y de ahí hice una convocatoria precisamente en la Secretaría de Trabajo, verbal desde luego, para la unidad del movimiento obrero. Anunciábamos que venían movimientos importantes, cambios trascendentales, y así sucedió. Vino la reforma laboral que movió todo. Muchos dijeron que sí, mañana al rato. He escuchado a otros dirigentes, otro compañero amigo que ustedes conocen, Tereso Medina, acaba de hacer unas declaraciones del Economista que también convoca a la unidad nacional. La UNET lo ha hecho, y bueno, muchos lo estamos haciendo. La idea es que lo llevemos a la práctica, y sí hay condiciones para hacerlo. Todos los trabajadores de México, hombres y mujeres, todos los empresarios de México,
hombres y mujeres, empresas transnacionales y no, y todas las centrales del país hablamos de lo mismo. Hablamos de inversión, empleo, trabajo, seguridad social, condiciones fiscales adecuadas, etcétera. Hablamos exactamente de lo mismo. Y yo creo que por ahí nos podemos entender perfectamente. Podemos tener diferencias en cómo manejar los sindicatos, cómo ejercer la representación, pero todos hablamos de sindicatos, todos hablamos de democracia, de transparencia, todos hablamos de la presencia sindical, todos hablamos de la esencia de los trabajadores y hoy más que tienen un carácter nuestros derechos humanos. Estoy seguro que vamos a encontrar más coincidencias que diferencias. De ser así, lo celebro, y por lo que respecta a mí, a los sindicatos con los cuales yo tengo alianzas y unidad, cuenten con nosotros para poder llegar a acuerdos de carácter nacional y poder sentarnos en alguna mesa para hacer planteamientos nacionales en la búsqueda de qué, de varias cosas, de mayor empleo, de mayor inversión, de mejores condiciones de trabajo, de mejor salario remunerador en términos generales, de mejores pensiones para los trabajadores, de mejores garantías en seguridad social para los mismos y poder hacer planteamientos en un diálogo social tripartita donde estén desde luego las empresas, los trabajadores y el gobierno para crear un plan nacional de recuperación económica, primero de recuperación del empleo y también de inversión que pueda fortalecer la economía de los trabajadores y del país. Esa es la intención. Si es así, estaremos de acuerdo. Si es para desbaratar cosas o para usarlos como trampolín político, que no cuenten con la CAT. Si es con lo otro, estaremos totalmente en la mejor disposición para llegar a acuerdos sólidos de una unidad nacional obrera que pueda apoyar el rescate del país, fomentar el crecimiento y fortalecimiento económico del mismo. Claro. Licenciado, pues el tiempo se nos acabó. Ya sabe que al aire se nos va volando, pero lo esperamos próximamente en otra emisión del programa, así que participe con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, muy bueno, muchas gracias por la oportunidad y estoy a sus órdenes como siempre. Gracias, y a nuestros radioescuchas y cibernautas solo nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos aquí la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, la entrada a la noticia, donde en Cadena Azul, aquí, la radio más fuerte de México. Hasta pronto. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Valky. Hasta luego, Doris. Hasta luego.